Y entonces en ese diálogo del capítulo 5, versículos del 31 al 47, cuando empiezan a recriminar a Jesús, Jesús les va a decir que dan testimonio de él tres testigos pone a Jesús. El primero pone a Juan Bautista. Y con Juan Bautista, Jesús se está refiriéndonos no solo al personaje de Juan Bautista, que señaló al Cordero de Dios, que se dijo que era el amigo del novio, del esposo, quien bautizó a Jesús, quien vio esa paloma descender, el Espíritu Santo, el ungido, sino se está refiriendo también a todos los profetas. Se está refiriendo a Moisés, a la ley y los profetas. Eso en los sinópticos aparece en el Tabor. Y entonces Jesús les está diciendo, todos los profetas, la ley, los profetas y Moisés dan testimonio de mí y ustedes no se dan cuenta. Es decir, hay un bloqueo muchas veces en escuchar la palabra del Señor proclamada a viva voz o en la Sagrada Escritura. Y entonces también eso lo vemos ahora. Hay personas, y sabemos, y todos creo que sabemos aquí en muchos de esas personas que hablan de la palabra de Dios, pero no quieren reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y dicen, no solamente ese es un símbolo, no quieren reconocer el sacramento de la confesión y dicen, no, yo sí directamente con Dios, me confieso y yo solo. Entonces, no es algo que nosotros no podamos identificar, diríamos, fuera de nosotros, pero que de alguna manera también puede estar en nosotros. Entonces Jesús nos pone un primer testimonio. A ellos les decía, diríamos, las Escrituras, el Antiguo Testamento, diríamos nosotros, y Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo, y el primer profeta del Nuevo Testamento. Pero para nosotros ya, además de Juan y del Antiguo Testamento, está Jesús mismo, están los apóstoles, está todo el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos todo eso además. Y teniendo todo eso además, hay personas, repito, no quieren acoger los sacramentos de Jesucristo. Hay muchas personas que el sacramento del matrimonio a pesar de que lo reciben, no se reconocen ministros del sacramento y rompen el sacramento. Y quieren simultáneamente recibir la Eucaristía. Y quieren simultáneamente, entre comillas, exigir derechos para, violentando el sacramento de Jesucristo, recibir nuevamente ese sacramento con otra persona. Es decir, caer en adulterio, claro, en los casos en que no se anula la primera unión matrimonial. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que esos rechazos a Jesucristo en el tiempo prepascual son los rechazos a la iglesia y a los sacramentos, porque la iglesia de Jesucristo y los sacramentos de Jesucristo sufren los mismos rechazos de Jesucristo antes de la Pascua. Y también, así como Jesucristo tuvo que vivir una Pascua, la iglesia y nosotros los que hemos recibido los sacramentos también tenemos que vivir una Pascua. Entonces, Jesucristo pone como primer, diríamos, testimonio la Sagrada Escritura, la revelación. Para nosotros ya no solo Antiguo Testamento, sino Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero que surgen personas que vía interpretación, toda esa teología liberal, quiere hacer una diferencia entre el Jesús histórico, el Jesús de la fe, y que si es que verdaderamente fue así. Y entonces hay toda una discusión. El Papa Emérito Benedicto, en su obra, yo diría, Don de Dios, Jesús de Nazaret, desarrolla eso ampliamente. Pero bueno, no vamos al punto, solamente estamos haciendo la mención. Entonces, primero, Jesús en la discusión dice el testimonio de Juan y los profetas, incluso Moisés mismo.
y eres más que Moisés. El segundo testimonio que dice Jesús es, bueno, si no creen a Juan, yo no necesito testimonio de hombres, va a decir Jesús. Si se los mencione para que se salven ustedes. El segundo testimonio va a ser las obras. Y esas obras, claro, en ese momento ellos las entendían de repente como algunos de los milagros, pero Juan llama a los milagros signos, y nosotros sabemos que esas obras son los sacramentos. Y ahora hay personas que piensan, laicos comprometidos, que tienen más o menos un razonamiento de este tipo. Dicen, ¿no? Parecería que antes Jesucristo, o Dios, o los ministros de Jesucristo, los apóstoles, hacían más milagros. Pero ahora, los ministros de Jesucristo, los clérigos, diríamos, ya no hacen los milagros que se hacían antes. Antes se curaban enfermos, etcétera. Ahora ya no hay eso. Yo, por gracia de Dios, en mi corto ministerio sacerdotal, de los 9 años que acabo de cumplir recientemente, 8 estuve en un hospital. Y entonces para mí eso queda absolutamente claro. El Señor sigue haciendo milagros de curación igual o más que antes, no menos. Pero si nosotros, con una fe dañada, no nos damos cuenta que los sacramentos, que cada sacramento, incluido el sacramento del matrimonio, incluida la confesión sacramental, y por supuesto para antonomasia la Santa Misa y el sacramento del orden y los 7 sacramentos de Jesucristo, son milagros mucho más grandes que la curación de un enfermo, de la enfermedad más grave, que el Señor sigue realizando, por supuesto. Entonces, el problema no es que el Señor no hace milagros, sino que nosotros no sabemos reconocer los signos. Y entonces las obras del Señor que daban testimonio en la vida pública, en la vida terrena de Jesús, son los sacramentos ahora en el tiempo post-pascual. Y si nosotros no nos damos cuenta, es porque en realidad nosotros tenemos una fe que necesita ser purificada. Y el tercer testigo que pone el Señor es, diríamos, las personas divinas. A los fariseos le va a decir, el Padre da testimonio de mí. Pero como acabamos de leer en el capítulo 15 al final y en el capítulo 16, a los apóstoles, no a los fariseos, ya en la intimidad de la última cena, es decir, a la iglesia, les está diciendo, el que da testimonio es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio de las obras, diríamos, post-pascuales de Jesucristo. Porque en la última cena Jesucristo les está hablando de sus obras post-pascuales, porque todas las obras de Jesucristo, luego de muerto, resucitado y ascendido a los cielos, son obras de Él, del Hijo resucitado, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, y del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, todos los sacramentos son de Jesucristo y son del Espíritu Santo. También diríamos del Padre, pero son obra de esos dos brazos, como dice San Ireneo. Y entonces, por eso es que los sacramentos son esenciales. Pero claro, el ataque ahora se da de dos maneras. Uno, pasando de Jesucristo no existió a si será lo que dicen los evangelios, lo que dice el Nuevo Testamento, será realmente lo que ocurrió, lo que imaginaron algunos.
y luego a la iglesia y a los sacramentos. Eso desde el primer momento se presentó, desde el primer momento de Jesucristo resucitado, y también, por supuesto, antes. Y en el tiempo de la iglesia eso sigue ocurriendo. Dentro y fuera de la iglesia. En nosotros y fuera de nosotros. Y entonces nosotros nos damos cuenta si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, si el Espíritu Santo es quien nos mueve, examinándonos cómo nosotros amamos a la iglesia, a Jesucristo y a los sacramentos de Jesucristo. Y el Señor nos dice claramente, quien dice que me ama, o que ama a Dios a quien no ve, dice San Juan en la primera carta, y no ama a sus hermanos a quien ve, es un mentiroso. Pero yo, ¿cómo sé quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre, nos dirá el Señor. Es decir, los que reciben esa gracia comunicada por el Hijo único en los sacramentos. Y claro, ahora muchas personas quieren, entre comillas, diríamos, reinterpretar estas cosas, y para eso muchas veces se valen de una realidad que no es falsa, y es, diríamos, el antitestimonio de, en primer lugar, los clérigos y, en segundo lugar, los casados. El antitestimonio de los casados, es de los esposos, de la infidelidad matrimonial, ha sido, diríamos, un argumento para atacar ferozmente el sacramento del matrimonio. Al punto que muchas personas creen que recibir el sacramento del matrimonio no vale la pena. Mejor convivir o mejor solo matrimonio civil. Porque eso de estar casado y fidelidad y para toda la vida, entre comillas, es una carga muy pesada. Pero la otra es hacia los clérigos, hacia los ministros ordenados, los que hemos recibido el sacramento del orden. Y efectivamente existimos muchos clérigos que, como todas las criaturas humanas, no somos pues dignos del don que el Señor nos hace. Y muchas veces podemos, y de hecho que se escandaliza. Pero el hecho que las criaturas humanas escandalicemos o seamos pecadores, nos niega las obras de Dios. Porque inclusive a través de esos indignos pecadores que hemos recibido el don del sacramento del orden, el Señor sigue obrando. Y entonces, con el argumento de la crítica al autoritarismo o a los abusos de los clérigos, que se conoce como clericalismo, se pasa inmediatamente a cuestionar la obra de Dios a través de esos clérigos indignos, todos nosotros, y se critica el llamado sacramentalismo, que tendría sentido cuando, entre comillas, se quiere comerciar, utilizar, o diríamos en estos términos un tanto más duros, de comprar y vender el amor de Dios. Y entonces el hecho de que existan, y no lo negamos, personas que puedan actuar de esa manera, no significa que esa obra de Dios
es denigrada. Y tan es así que en la Pascua de Cristo, de los 12 apóstoles, solo uno estuvo al pie de la cruz. Pero eso no niega a la iglesia, ni niega a la entrega gratuita, obediente y para nuestra salvación de Cristo, su misterio pascual. Y entonces, por eso es que nosotros necesitamos el testimonio interior del Espíritu Santo que nos revele la verdad completa, y la verdad no es simplemente una doctrina, la verdad es el amor de Dios, el amor extremo, del que habla toda la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza en el capítulo 13 con ese prólogo: habiendo llegado la hora, los amó hasta el extremo.